Bien, pues continuamos con nuestra programación y ahora lo hacemos con un tema muy interesante que en estos días nos interesa más que nunca. Y tenemos con nosotros a Francisco Jiménez Sánchez, él es médico de familia en el Centro de Salud y también médico en el Centro Médico Lora del Río. Buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes, Eva. ¿Qué tal? Muy bien. Y hoy nos visita para hablar para informarnos de las precauciones que debemos tomar ante las altas temperaturas, ya que ahora mismo estamos en ese periodo de canícula que comprende desde el 15 de julio al 15 de agosto, este mesecito que tenemos, y que nos empiezan a llegar ya las olas de calor. De hecho, estamos ya entrando en una ola de calor. Bueno, Francisco, antes de nada, ¿tú cómo te tomas las olas de calor? Bueno, con filosofía, ¿no? Y filosofía, sí. Un poco, pues, tenemos que cambiar nuestra rutina, ¿no? Nuestros hábitos, sobre todo las horas de salir a la calle, las horas de practicar deporte, pues, utilizar los medios de acondicionamiento dentro de casa, ¿no? Pero bueno, intentándonos adaptar y con paciencia y todo pasa. Eso, menos mal que es verdad que el verano es que nos cambia nuestro ritmo de vida. Sí. Por lo menos aquí en Andalucía nos cambia la manera de vivir. Sí, en el lugar donde vivimos, pues sí, el calor es algo que está muy patente durante el verano y nos condiciona en nuestro día a día, pues, de manera importante. Así es. Bueno, Francisco, ¿cómo reacciona el cuerpo ante las altas temperaturas? Bueno, pues efectivamente el cuerpo reacciona o tiene una serie de mecanismos de regulación para adaptarnos a las temperaturas, ¿no? Tanto a las bajas temperaturas como a las altas temperaturas. En condiciones normales estos mecanismos funcionan y hacen que podamos amortiguar esa elevación de la temperatura, ¿no? Cuando en las olas de calor. El problema está cuando el cuerpo no es capaz de regular, es decir, el termostato del cuerpo falla y hace que no nos acondicionemos a las altas temperaturas. Ahí surge el problema. ¿Cuál es la manera en la que el cuerpo se adapta al calor? Pues bueno, así simplificándolo mucho, algo muy, muy conocido, ¿no? Como es el sudor, ¿vale? El sudor es el mecanismo de refrigeración del cuerpo. A través del sudor, cuando suben las temperaturas, nuestro cuerpo produce más sudor y eso, pues, hace que el cuerpo lleve más agua, ¿no? Más líquido a la parte externa de nuestra piel. Y esto, al evaporarse esa agua, al entrar en contacto con el aire, es un método de refrigeración. Al igual que el radiador de un coche, pues, digamos, enfría el motor de un coche, pues el sudor es el que enfría nuestro cuerpo. Y bueno, es el mejor mecanismo que tenemos para adaptarnos a la temperatura. A la temperatura, cuando la temperatura sube mucho. Entonces, cuando, por ejemplo, en los países árabes, ¿no? Las personas que se tapan tanto, y nosotros aquí, al contrario, mientras menos ropa mejor. Es por el calor, ¿no? Para protegerse de ese calor. Sí, bueno, del calor y de la radiación. ¿Vale? Cuando hablamos de problemas derivados del calor, ¿no? Pues, podemos distinguir entre el problema que surge cuando la temperatura aumenta y también el problema de la radiación directa del sol sobre nuestro cuerpo. Que eso también es muy peligroso. Que también es muy importante y hay que tener precauciones durante el verano, porque también, las conocidas quemaduras solares, ¿no? Sí. Pues que también producen un daño no solo a corto plazo, ¿no? En el momento de la quemadura, sino que también a largo plazo, pues por el riesgo de presentar lesiones en la piel que puedan malignizar en un futuro y están directamente relacionadas con la exposición al sol. Porque se suele decir que la piel tiene memoria y es verdad. Correcto. Esas quemaduras que de pequeño... ahora quizás la gente esté más concienciada. Sí, ahora está más concienciada, pero en la época nuestra no estábamos. Cuando nosotros éramos pequeños, yo recuerdo de quemarme muchas veces. Sí, es verdad, y es verdad que el cuerpo, la piel, en este caso, pues tiene memoria y esas radiaciones están ahí.
y bueno, tenemos que protegernos de ellas también para que no produzcan la quemadura tan molesta, ¿no?, de los primeros días, que duele, que estamos tan incómodos, y después para evitar el problema a largo plazo. A largo plazo. ¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor? Bueno, pues a ver, me gustaría incidir, Eva, en que el golpe de calor es una emergencia médica. O sea, muchas veces banalizamos a lo mejor, ¿no? O quizá alguien está un poco cansado o un poco agotado por el calor y dice, tengo un golpe de calor. Uh-huh. Y bueno, quizás no todas las veces en que estamos afectados por el calor sea un golpe de calor, porque el golpe de calor es una emergencia médica que bueno, tiene una mortalidad bastante considerable. Y que necesita urgentemente ser atendida. Correcto. Además, el tiempo es fundamental. Uh-huh. Esto ocurre igual que un infarto o un ictus, ¿no? Cuanto antes lo atendamos, claro, cuanto antes lo identifiquemos y alertemos a los servicios de urgencia, pues mejor, ¿no? Porque el tiempo juega en nuestra contra, ¿no? Entonces, el golpe de calor es una emergencia médica. Y los síntomas pues son graves, son síntomas graves. Sí que es cierto que existen patologías por calor que a lo mejor no llegan a ser de la gravedad del golpe de calor, ¿no? Y es lo que llamamos, en primer lugar, los calambres por calor, sí, y el agotamiento por calor. Digamos que estas dos entidades, estas dos patologías producidas por calor son, digamos, los pasos previos al golpe de calor, ¿no? O digamos, patologías producidas por el calor que no son tan graves como el golpe de calor. Los calambres por calor son los típicos que pueden experimentar, es muy frecuente en personas deportistas que realizan un esfuerzo físico importante a horas pues donde la temperatura es alta. Claro. Aquí lo que se produce es una pérdida rápida de sudor y también de electrolitos, ¿vale? Que eso hace que disminuyamos el sodio dentro de nuestro cuerpo, y eso produce calambres musculares y dolor muscular, ¿vale? Uh-huh. Esto es una patología derivada del calor, pero no tan grave como el golpe de calor. Eso es como el principio, ¿no? Que ya debemos de estar tener precaución. Eso puede ser el paso previo a un golpe de calor. Eso es. Lo que ocurre es que en los calambres por calor, pues quizá todavía puede ocurrir que nuestro cuerpo sea capaz de adaptarse al calor, y si se adapta poniendo en marcha los mecanismos oportunos, pues no ocurre nada. Simplemente, no ocurre nada grave. Simplemente pues voy a experimentar pues esos dolores, calambres musculares, que reponiendo líquidos y electrolitos, sí, sodio y tal, sales, minerales, pues van a desaparecer esos síntomas. Uh-huh. Después existe una entidad un poquito más importante, ¿no?, que es el agotamiento por calor, que seguramente también lo hemos experimentado muchos de nosotros, que es derivado también de la pérdida de líquidos, ¿vale?, provocados por la sudoración y tal, pero no de forma tan brusca, sino que puede ocurrir durante varios días. Ajá. Y ahí lo que experimentamos pues es el típico cansancio, ¿no? Cuando estamos muy cansados, que nos cuesta tirar del cuerpo, que estamos mareados, digamos que estamos deshidratándonos, uh-huh, ¿vale? Es una patología no es tan aguda, no tan brusca como los calambres por calor, ¿vale? Tan súbita, quizá. Tan súbita, sino que se da al cabo de varios días, sobre todo en personas pues que padecen enfermedades crónicas o que su cuerpo carece de los mecanismos o no que carezca, sino que no son tan efectivos esos mecanismos de compensación de la temperatura, ¿no? De regulación de la temperatura. Pues igualmente esto pues se corrige pues hidratándonos también, ¿no? A lo mejor ajustando alguna medicación si es una persona que toma ciertos medicamentos, y hay veces que incluso hay que ir al hospital por este motivo, porque bueno, las analíticas se pueden alterar y hace falta pues reponer líquidos pues de manera intravenosa y tal, ¿no? Uh-huh. Pero esas dos entidades, tanto los calambres por calor como agotamiento por calor, pues son patologías producidas por el calor, pero no son tan graves como el golpe de calor. El golpe de calor sí que es una patología muy grave, ¿vale? Que si no actuamos rápidamente, el paciente pues puede llegar incluso a fallecer. Claro, porque cuando escuchamos, Francisco, ha muerto de un golpe de calor,
¿Se muere súbitamente la persona? Sí, estamos hablando de minutos o en el transcurso de una hora. Es que el golpe de calor es una patología en la que el cuerpo, esos mecanismos de los que hablábamos antes para compensar o regular la temperatura, pues deja de funcionar. Entonces la temperatura del cuerpo se eleva mucho. No es capaz, el cuerpo no es capaz de enfriarse a sí mismo. Sí. Y se eleva mucho la temperatura del cuerpo, por encima de los 40 grados. A partir de esa temperatura, los mecanismos del cuerpo empiezan a fallar. Los órganos del cuerpo empiezan a fallar porque, fisiopatológicamente existen una serie de reacciones. Fundamentalmente, nuestro cuerpo necesita pues una temperatura entre 36 y 37 grados y medio para funcionar correctamente. Todo lo que sea por debajo de eso o por encima de eso, nuestro sistema pues pueden empezar a fallar. Las enzimas que necesitamos para que la célula funcione, pues pueden empezar a dejar de funcionar. Y entonces aparecen fallos de los órganos más importantes del cuerpo. Entonces, si no actuamos rápidamente, el problema de un golpe de calor es que nuestros principales órganos del cuerpo empiezan a fallarnos. Y eso puede llegarnos a provocar la muerte. No quiero alarmar a nadie, claro. pero sí que es algo que tenemos que estar concienciados, y ante los síntomas o posibles síntomas de un golpe de calor, que ahora comentamos, pues hay que avisar a urgencia, ¿vale? Porque ya, como hablamos antes, el tiempo juega en nuestra contra. Entonces, claro, cuanto antes empecemos a ayudar a esa persona para que la temperatura de su cuerpo empiece a bajar, pues evitaremos un daño a nuestros órganos principales. ¿Y qué es lo que se hace en esos casos? Pues mira, lo primero es saber identificarlo, ¿no? Porque si no sabemos identificar un golpe de calor, no vamos a poder alertar, ni vamos a poder hacer nada, ni ayudarle a la persona, ¿no? Sí. Lo principal, al principio pues empiezan síntomas parecidos a los que hablábamos antes, ¿no? Los calambres por calor, el agotamiento por calor, eso es. Aparecen esos síntomas. Y algo muy característico es que la piel la podemos encontrar roja y seca. Ajá. ¿Por qué? Porque ya hemos perdido la capacidad de enfriar el cuerpo a través del sudor. Entonces, al principio el cuerpo empieza a sudar, pero cuando el cuerpo empieza a dañarse, esa capacidad que tiene el cuerpo para enfriarse a través del sudor la pierde. Entonces, es muy característico que el paciente está con la piel roja y seca. Y, por supuesto, con una temperatura alta, temperaturas por encima de 40 grados. Suele haber antecedentes de exposición al sol y a un sol intenso. Sí, esto suele ocurrir pues en personas que están trabajando en el campo, aire libre, en el campo, en las obras, a temperaturas muy altas, o bien personas que por su edad o por sus problemas de salud no son capaces de regular el termostato del cuerpo, ¿no? Entonces suelen ser o personas de determinados grupos de riesgo que comienzan pues al principio se pueden encontrar mareadas, se pueden encontrar como muy agotados, empiezan a sudar y esa sudoración se cede y empiezan a aparecer también problemas a nivel ya neurológico. Es decir, puede existir una tendencia al sueño, pérdidas de conciencia, o incluso desorientación, confusión, empiezan pues a decir cosas, ¿no? A hablar de forma incoherente, ¿vale? Pueden aparecer vómitos, diarrea. Entonces, ante esos síntomas, cuando ha habido un antecedente de exposición al calor importante, pues tenemos que pensar en un golpe de calor. Si tocamos la piel y encima está roja y seca, pues más aún, ¿vale? Entonces, lo primero, ante cualquier emergencia, como siempre, llamar a los servicios de emergencia, ¿vale? Porque si nosotros empezamos a hacer cosas, pero al final no viene un equipo de urgencia a ayudarnos y a terminar, digamos, de hacer lo que hay que hacer, pues el paciente nunca se va a recuperar, ¿no? Claro. Entonces, primero, siempre, ante estos síntomas que sospechemos que pueda tratarse de un golpe de calor, avisar al 061, ¿no? Que es el número más directo de atención a urgencia. Y mientras tanto, nosotros efectivamente podemos empezar a hacer cosas para ayudar a esa persona. ¿Qué tenemos que hacer? Pues un poco sentido común. Tenemos que disminuir la temperatura corporal de esa persona.
Para ello, lo primero que vamos a hacer es alejar a esa persona o separarla o retirarla de esa fuente de calor. Es decir, si la persona está al sol en una obra y tal, pues hay que llevarlo a una sombra, retirarlo del calor, retirarle la ropa e intentar enfriar con los medios que tengamos el cuerpo de la persona. Si la persona está consciente, le podemos ofrecer líquidos también, le podemos ofrecer agua, porque hidratándonos por dentro, digamos, el cuerpo también se refrigera. Si la persona está inconsciente, es muy importante no darle líquido, ni nada, por boca, porque se puede atragantar, digamos. Pero si está consciente, le podemos ofrecer líquido. Y después, según los medios que tengamos a nuestro alrededor, enfriar el cuerpo. ¿Cómo podemos enfriarlo? Bueno, pues algo sencillo y que puede haber, digamos, en todas partes, es coger pues algunos paños, humedecerlos y aplicarlos en la superficie corporal. ¿Vale? Existen puntos que son, digamos, más efectivos a la hora de enfriar el cuerpo, como son la cabeza, el cuello, las axilas y las ingles. Si estamos en esa situación... Eso vale para la fiebre también, ¿no? También. Vale. Pues utilizamos esos pañitos de agua fresquita y los colocamos en esos sitios para bajar la temperatura corporal, ¿vale? Que no tenemos agua o estamos en un sitio que no tenemos agua, bueno, pues echarle aire al paciente, ¿vale? Si tenemos un ventilador, pues un ventilador, y si no, pues abanicarlo con algo lo que tengamos. Pero lo ideal es el agua. Lo ideal es el agua. Es más, si tuviéramos si el paciente está consciente y se puede mover y tal, y tuviéramos una ducha o algo, pues meterlo debajo de la ducha. Claro. ¿Vale? O empaparlo de agua. Sí. Entonces, eso es lo fundamental, ¿eh? Intentar bajar la temperatura del cuerpo hasta que lleguen los servicios de urgencia, que ya pues tendrán que actuar en consecuencia y en función de cómo esté ese paciente, porque ya decimos que el golpe de calor al final lo que produce es fallos de nuestros órganos más principales. Pues si está ocurriendo un fallo en alguno de nuestros órganos que el equipo de urgencia detecte, pues tendrá que corregir o intentar solucionar ese fallo pero eso ya no lo podemos hacer nosotros, tiene que ser el equipo de urgencia. Por eso es tan importante alertar a los servicios de urgencia en cuanto que tengamos la sospecha de un golpe de calor. Claro. Bueno, y otra cosa, también tenemos nosotros que ser coherentes, ¿vale? Porque no se puede salir a las 4 de la tarde a hacer deporte o hacer otras actividades. Efectivamente. Aquí no podemos hacer eso. Quizá estamos hablando del golpe de calor cuando ya ha ocurrido, ¿no? Claro. Pero quizá que lo más importante sea prevenirlo. O sea, eso es lo principal. Como tantas veces en la salud, ¿no? En la medicina, es casi más importante prevenir, ¿no? que curar. Entonces, donde vivimos nosotros, pues sabemos de las altas temperaturas y pues vamos a evitarnos problemas, pues saliendo ya no solo a hacer deporte, sino a salir a la calle en las horas centrales del día, que aquí pueden ser pues desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pues son horas de bastante calor y más en una ola de calor, ¿no? Como la que vamos a entrar en estos días. Entonces ya no hablamos ni de hacer deporte, ya que estamos hablando de que si tenemos que hacer cualquier gestión, cualquier recado, pues intentemos hacerla pues antes de las 12 de la mañana, ¿no? Que el ambiente está un poquito más fresco y bueno, y a partir de esa hora estar en casa, estar pues con el aire acondicionado, fresquitos en casa, las persianas bajadas también, todo lo que mantener la casa también fresca. Si tenemos que ventilar la casa, pues hacerlo a primeras horas de la mañana, también, no abrir ventanas en las horas centrales del día y bueno, y quedarnos en casa, hidratarnos muy bien. Cuando hablamos de hidratarnos bien, estamos hablando que se recomiendan 2,5 litros de agua al día en estas épocas, ¿no? Entonces, pues, aunque no tengamos sed, que esto es muy importante. Es muy importante, sí. Hay veces que las personas, sobre todo las edades más avanzadas, no manifiestan sed. ¿Y eso a qué se debe, Francisco? Pues porque, digamos, nuestro cuerpo en el cerebro, en el hipotálamo, que es una parte del cerebro, tiene como una alarma en la que si el cuerpo detecta que necesitamos líquido porque estamos perdiendo más líquido de los que estamos ingresando, ¿vale? Pues esa alarma se enciende y esa alarma es la sed. Y entonces, pues el cuerpo, pues digamos que necesita beber. ¿Qué ocurre? Que como todo, con el paso de los años, nuestros órganos, nuestros sistemas empiezan un poco a
a fallar, ¿no? Entonces, esa alarma que tiene el cuerpo en las personas mayores no funciona como tiene que funcionar. Es como si tuviéramos una alarma en nuestra casa, pero la alarma no se activa cuando entra alguien a nuestra casa. La alarma está ahí, pero no funciona. Pues igual, en las personas mayores es muy común que esta alarma que produce la sed no funcione, y entonces, a pesar de que necesitáramos ingerir más líquido, pues no tenemos esa sensación porque no se ha activado esa alarma. No se activa. A ver, Francisco, la población más vulnerable ante las olas de calor y el calor en sí. Pues esto es muy importante también, ¿no? Porque para identificar el golpe de calor tenemos que estar más pendientes de los grupos de riesgo, ¿no? Como decíamos antes. Los grupos de riesgo, así de manera sencilla, las edades extremas de la vida, ¿vale? Es decir, los niños pequeños o las personas ancianas. Cuando hablamos de las edades extremas, pues podemos hablar por delimitar una edad por debajo de los 5 años o por encima de los 65, ¿vale? Aquí existe más riesgo de presentar problemas derivados del calor, por lo que hablábamos antes, porque en estas personas, este grupo de personas, los mecanismos que tenemos de regulación del calor pues no funcionan bien del todo, ya sean en los niños porque no están suficientemente maduros, o ya sean en las personas ancianas porque ya están esos mecanismos pues envejecidos y ya no hace su función como tienen que hacer, ¿no? Entonces, en esas edades, ¿no?, en las edades extremas de la vida, después en personas que padezcan enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, personas que padecen problemas de corazón, de respiración, renales, problemas renales. También estos mecanismos de regulación del calor pues pueden fallar. También personas que toman determinados medicamentos, ¿vale?, como pueden ser medicamentos para la tensión, sobre todo los diuréticos, ¿no?, los medicamentos que nos hacen orinar más, ¿no?, perder más líquido, algunos antidepresivos, algunos anticonvulsionantes. En esas personas pues hay que tener también especial cuidado. Precaución. Y después pues en los deportistas, ¿no? En los deportistas, por el hecho de que se suele hacer deporte al aire libre, suelen ser, o la mayoría de las veces, pues esfuerzo considerable o esfuerzos intensos, y bueno, también es un grupo de riesgo. Pero aunque quizá tengamos en cuenta siempre al deportista, ¿no?, por el hecho de salir a hacer un esfuerzo ahora donde hace calor, los golpes de calor suelen ser más frecuentes en personas que no son deportistas, sino personas de los grupos de riesgo que hemos hablado antes. Personas mayores, personas que tienen enfermedades crónicas. También otro grupo de riesgo que se me olvidaba comentar son las personas, los trabajadores que desarrollan su trabajo en el aire libre, al aire libre. En horarios, pues, en obras, en carreteras, en campos. Es otro grupo de riesgo importante, ¿vale? ¿Las embarazadas quizá también? Sí, las embarazadas también puede ser un grupo de riesgo. Necesitan también una abundante hidratación, y bueno, y su cuerpo, la regulación de su cuerpo pues no es una regulación como fuera de un embarazo, ¿no? Entonces también hay que tener especial cuidado. Última pregunta, Francisco. ¿El cuerpo se aclimata al clima, o cuando ya estamos hablando de olas de calor, que aquí vamos a llegar a los 44, 45 grados, el cuerpo se aclimata? O, por ejemplo, una persona que venga del norte aquí lo pasa mal. Sí. Porque si ya lo pasamos nosotros mal, una persona que venga del norte aquí, ¿no? Sí, le cuesta más. Le cuesta más, ¿no? Nosotros como que estamos... Porque claro, cuando a mí me dicen, bueno, es que vosotros estáis acostumbrados al calor, yo digo, madre mía, yo no estoy acostumbrado al calor. Pero es verdad que a lo mejor yo, cuando he estado por ahí por el norte, a mí me corre una brisita y yo ya tengo una chaquetilla puesta. Frío. Claro. Sí, a ver, el cuerpo se aclimata hasta cierto punto, ¿eh? No podemos decir que digamos que nosotros, por vivir aquí en el sur y por estar acostumbrados a las altas temperaturas, vamos a ser inmunes a un golpe de calor, ¿no? Y que, claro, por supuesto que no. Pero sí que es cierto que en determinados rangos, pues sí que el cuerpo se aclimata. Es como, digamos, la persona que está acostumbrada a hacer un entrenamiento diario de lo que sea en determinadas condiciones,
pues le cuesta menos trabajo que una persona que no hace ese entrenamiento habitualmente, ¿no? Pues el vivir en estas circunstancias es una especie de entrenamiento en el que el cuerpo pues está acostumbrado a funcionar en estas condiciones. ¿No? Pero sí que es verdad que cuando la temperatura se eleva tanto, no son condiciones habituales y tenemos que tener especial cuidado. Es decir, no podemos decir, bueno, como yo soy de aquí del sur y estoy acostumbrado, pues me salgo a las 4 de la tarde a correr o a darme un paseo. Sí. Pues no, porque el cuerpo tiene un límite y aunque esté aclimatado, pero puede llegar un momento en que las funciones de nuestro cuerpo empiecen a colapsar y no seamos capaces de acostumbrarnos o aclimatarnos a esas altas temperaturas de fuego. Bueno, pues yo creo que ya hemos recibido toda la información necesaria que bueno, que siempre es bueno recordar cada año para que no pasen las desgracias que muchas veces escuchamos en el telediario, en las noticias, un golpe de calor a otro, y decimos, pero bueno... Sí, por desgracia, ahora en estos próximos días escucharemos seguro que noticias de personas que han sufrido golpes de calor, que se han podido recuperar o no, desgraciadamente, pero como hemos dicho antes, pues lo principal es la prevención. Tener en cuenta, no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de una patología importante, como hemos dicho antes, una emergencia médica. Siempre tenemos que tener en cuenta y en mente que ante cualquier sospecha avisemos a los servicios de urgencia por si tienen que actuar rápidamente. Así es. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por venir. Nada, a vosotros.